oportunidad de recibir una conciencia específica y a través de ella transformarnos en una versión mejor de nosotros mismos. Y le doy la bienvenida al maestro Rogelio Castellanos. Muchas gracias, maestro, por estar en los micrófonos de Saber Sin Fin y en Otras Voces. Así es que hoy la otra voz está en su micrófono y muchas gracias, maestro. Leti, muchas gracias. Bienvenido. Es un honor y un gusto estar aquí en tu programa de Otras Voces, en esta estación tan bonita y tan escuchada como es Saber Sin Fin. Muy bien, maestro, pues vamos a entrar en materia. No, estábamos tras bambalinas platicando sobre el concepto de nada más lo que es la palabra Kabbalah. Y yo le decía al maestro que Kabbalah para nosotros, pues, en realidad, normalmente es una palabra, pues, podría decirse hasta extraña, ¿no? Hasta la podemos ver como las palabras que no sabemos todo su significado, pues como algo que podría ser hasta hasta de un juego, ¿no? Ajá, podría ser también, sí, perfectamente dicho, sí, maestro. O como superstición. También. Así es que, pues, para deshacer todo eso, esa maraña que tenemos en la cabeza sobre la Kabbalah, maestro, pues empezando por el principio. Mira, Leti, la Kabbalah es literalmente, viene de una palabra en hebreo que significa recibir. Sí, recibir, pero ¿recibir qué? La Kabbalah es una enseñanza, pero la enseñanza no entendida como la conocemos nosotros, como una mera transmisión o aprendizaje, ¿no? Una enseñanza de transformación, de elevación de nuestra conciencia, que nos va a llevar irremediablemente a transformarnos. La Kabbalah funciona a través de que te transformas en un mejor ser humano. De acuerdo a la Kabbalah, nosotros venimos con ciertas características a este mundo y venimos a mejorarnos, a perfeccionarnos, quizás a erradicar ciertas características, ciertos rasgos que a lo mejor no son muy positivos. Entonces la Kabbalah es esa enseñanza que nos va a enseñar a recibir, como su palabra lo dice, a recibir que esa conciencia que nos permita irnos mejorando como seres humanos. La Kabbalah no hay que confundirla, a veces estudiar Kabbalah no es lo mismo que ser cabalista. En Kabbalah hay muchos libros, pero si tú no te transformas a través de la conciencia que vas recibiendo, entonces todavía no estás en Kabbalah, ¿no? La Kabbalah se puede confundir a veces con leer, estudiar, saber mucho de un tema, pero no, venimos a transformarnos. De hecho, dicen los sabios, ¿para qué estás en este mundo? Vienes a transformarte en un mejor ser humano. ¿Para qué? Para que en un colectivo mayor podamos hacer un mundo mejor para todos. ¿Por qué? Porque todos venimos arrastrando nuestro carácter que le llamamos ego, como puede ser el enojo, la furia, los miedos, los temores, y todo eso venimos a trabajarlo. Entonces la Kabbalah es esa, es una enseñanza que nos lleva a todo esto. Sí, Roger, nos dices que Kabbalah, recibir, ¿no? Estamos en este mundo para recibir. No, ¿podrías aclararnos un poquito más ese término de recibir? Porque estamos acostumbrados a pensar en el recibir como algo egoísta. Exacto. ¿No? Sí, recepción significa vamos a recibir en un nivel más profundo, se le llamamos luz, le llamamos sabiduría. Es lo que venimos a aprender a recibir con el propósito de compartir. Porque a lo mejor ya lo recibimos, pero no lo sabemos recibir, no lo sabemos identificar. Esa luz, esa sabiduría. Mira, esa luz es como la luz de estos focos, ¿no? Ahí está disponible para todos. Pero de acuerdo a la Kabbalah existen como 10 cortinas que están filtrando esta luz. Encontramos en la 10ª cortina y por lo tanto de esa luz original solo recibimos una pequeña parte. Vemos que es en el mundo del ego, en este mundo físico, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a enseñar la Kabbalah a recibir? Bueno,
a quitar, a través de quitar esas cortinas, de ir quitando esas cortinas, vamos a ser receptores de esa conciencia que el cosmos nos está emanando permanentemente y que nuestra alma está deseosa de recibir. El cosmos. Sí. Porque nosotros estamos conectados, somos parte. Un todo. De un todo. De una inteligencia infinita. Superior. Superior, sí. Sí. Que está emanando constantemente su conciencia. Por eso te decía, Roger, que no somos conscientes de esa conciencia. Siempre estamos hablando de la conciencia. Fíjate, Roger, siempre estamos... es que normalmente esa palabra sí es muy recurrente, sí, cotidiana, utilizada diariamente y a cada momento. Y decimos, y la conciencia, y realmente, ¿qué es la conciencia, Roger? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como un sinónimo de sabiduría con la cual nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Y dependiendo nuestro nivel de conciencia, nosotros actuamos, ya sea egoístamente, solo para nosotros mismos, o el nivel de conciencia más elevado nos va a llevar a entender que en este mundo estamos para recibir, pero con el propósito de compartir. Entonces la conciencia, todos tenemos conciencia. Eso te iba a preguntar. Todos tenemos conciencia. Desde que nacemos, tenemos conciencia. Vamos desarrollando nuestros niveles de conciencia. Cuando somos, como decía un autor, o sea, cuando estamos en el vientre materno, estamos totalmente dependientes de la madre, de lo que nos provee, no hacemos nada, todo nos los da. Y cuando nacemos empezamos a tener diferentes etapas de crecimiento de conciencia. Obviamente, en un momento determinado tendrá que depender de nosotros desarrollar esa conciencia, ¿no? Pero desafortunadamente en esta sociedad el nivel de conciencia a veces nos basamos en eso, en que nos sigan dando, como mamá le da al hijo, ¿no? Entonces queremos que nos den. Y además, ¿qué conciencia nos están dando? O sea, al principio nos dan la conciencia o la vamos aprendiendo, adquiriendo. Quiero entender bien esto, ¿no? Como dices, ¿no? Somos totalmente dependientes. Un bebé es dependiente y todo lo absorbe de otra conciencia. Y si esa conciencia está dañada o está, como dices, en los primeros niveles, en lo más básico, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con el ser humano? De acuerdo a Kabbalah, nosotros ya nacemos con un potencial de conciencia dependiendo de un trabajo anterior que hayamos hecho. La Kabbalah te dice que lo único que te vas a llevar de esta vida a la siguiente es el nivel de conciencia que hayas alcanzado en esta. Entonces todos nacemos con un nivel de conciencia ya que traemos como producto de un trabajo quizás de vidas anteriores. Y esta vida solo se encarga como de plantearnos el escenario para manifestarla, para trabajarla, dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos. Pero nosotros podemos desarrollar esa conciencia, o sí, como dices, esos niveles los podemos ir alcanzando. Claro, ese es nuestro trabajo y hay quien dice que todo el mundo físico fue hecho con ese único propósito, fíjate, o sea, dando una explicación quizás muy profunda de por qué existe el mundo físico, es porque es el escenario creado para que todos podamos desarrollar nuestra conciencia. Eso va a depender mucho, llamado, del alma que tú ya traigas. ¿Sí? Del nivel del trabajo que traigas anteriormente es el que te va a hacer buscar o no buscar un trabajo de conciencia, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato, o sea, dependiendo de mi nivel de conciencia, pues yo voy a buscar o sabes que esto no me gustó, me voy por otro lado, etcétera, ¿no? Porque el alma es el que busca la conciencia, la luz, el trabajo espiritual. Llegamos, ¿no? a otro punto bien importante y que también es recurrente en nuestro lenguaje, el alma. ¿No? ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? Mira, el alma es como es una creación, se dice que es la única creación, es como es una creación divina con el único propósito de recibir esa luz de la que hablamos.
¿sí? El alma es la receptora de la luz, es como un sinónimo de una vasija. ¿Sí? El alma es como, es un símil de nuestro cuerpo físico. En nosotros habitan dos cuerpos, digamos, el cuerpo físico y el alma. El alma es la que viene a desarrollarse, es la que viene dicen algunos maestros, a recordar lo que ya sabe de otras vidas. Entonces, ¿y solamente nosotros tenemos alma? No. Todos los seres, incluyendo hasta las piedras, tienen un alma, solo que en niveles de conciencia. Y las piedras, los vegetales, los animales y los humanos tenemos alma. Fíjate, Roger, diciendo esto, entonces nosotros somos conscientes del alma que tenemos, o podemos ser conscientes. Así es lo primero. Y al ser conscientes, nuestra injerencia en el mundo, en el universo, es mayor, responsabilidad, no sé, ¿no? De hecho, al ser humano le fue dada esa responsabilidad. Todo lo demás que existe en el mundo fue dado para que nosotros lo sepamos usar de una manera inteligente, pero el ser humano es el que tiene la responsabilidad de ¿qué? De recibir esa luz y transmitirla en ese mundo físico que es medio oscuro, producto de esas 10 cortinas que están obstaculizando la luz original. Vivimos en un mundo, digamos, como oscuro, y nuestra responsabilidad es, a través de la Kabbalah, a través de recibir, de aprender a recibir esa luz, inyectarla al mundo físico, como lo dijimos al principio, ¿no? Nuestro trabajo es inyectar conciencia al mundo físico, luz, sabiduría. Roger, y si no la tenemos, si no tenemos esa conciencia, ¿podemos pensar que somos como los dueños de la creación, que podemos hacer, que tenemos poder? Puede ser malentendido. Puede ser malentendido, pero al hombre le fue dado ese poder y somos los únicos que tenemos la capacidad de bajar esa luz, de recibir, pues se llama Kabbalah. ¿Por qué aprendemos Kabbalah? Porque es el arte de aprender a recibir esa conciencia, y una vez que la recibes, nuestra responsabilidad es transmitirla. En este mundo físico está como medio iluminado, entonces a través de la conciencia es dar esa luz que ilumine este mundo que está oscuro, es quitar estas cortinas que están impidiendo que recibamos la luz, que finalmente esas cortinas al mismo tiempo nos protegen de no recibir una luz que no estamos preparados para recibir, ¿no? Yo no sé, Roger, si sea pertinente en este momento. Traigo aquí una palabra también, muy importante, la resiliencia. También conceptos que nos es difícil entender, ¿no? Resiliencia, y luego nos dices persistencia y resistencia, son diferentes cada uno de estos conceptos. Esto de la resiliencia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa que tengamos esa resiliencia? Cuando escribí ese artículo ahí en el blog, estábamos en un momento de conciencia donde es muy común que el ser humano inicia algo, deja las cosas que hace, un trabajo, un negocio, una relación. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro nivel de conciencia, que a lo mejor no está tan desarrollado, pues ante cualquier incomodidad, ante cualquier ya no me gusta, ante cualquier ante cualquier dificultad, abandono. Ya no me gustó esto. Este trabajo está muy difícil, o este jefe me cayó mal, o el negocio que empezó bien ya de pronto ya no dejó, o esta relación, me había yo casado con esta persona y resulta que veo una parte que no me gusta, entonces mejor ahí nos vemos. Entonces la resiliencia es un nivel de conciencia que se encuentra en Kabbalah. Hay algo que llamamos Sefirot, y esta es una sefira que se llama Netzah, que significa la fortaleza, la capacidad de superar las caídas, la resiliencia. Todos
todos caemos en esta vida. El problema es que nos educan, sobre todo en esta sociedad, en donde los padres le meten la idea a los hijos de que tienen que ser exitosos, 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 y el día que comete un error ya se siente el más culpable de los culpables ese hijo, y entonces se queda ahí justificando o culpando. Entonces la resiliencia es un nivel de conciencia que todos debemos de trabajar. La capacidad de levantarnos de las caídas, saber que todos caemos. Y obviamente, hablando ya de trabajo de Kabbalah, de trabajo de conciencia, uno de los trabajos más duros que hay es el trabajo espiritual. O trabajar la Kabbalah. Por eso la Kabbalah no es de masas. La Kabbalah no vas a ver nunca en ninguna parte del mundo, vas a ver lugares Perdón, llenos. Roger, pues ahorita me quedo pensando, la Kabbalah, ¿cuáles son sus inicios? Sí, también eso es importante, ¿no? A lo mejor lo olvidé en un principio o ahorita me viene a la mente. Sí, estamos hablando de todos estos conceptos, pero un poquito de historia, un poquito, ¿no? De dónde viene, ¿no? ¿Quiénes son los iniciadores? Algo de historia. Mira, vamos a mezclar la historia con el misticismo, porque está muy enlazado. El origen de la Kabbalah como tal nos enseñan que fue dada en aquel episodio que menciona la Torá, aquí para el mundo occidental, la Biblia, en aquel episodio en el cual le es dado las tablas de los 10 mandamientos, como lo conocen algunos, a Moisés. A Moisés le fueron dadas 2 tablas, dicen, una donde viene la enseñanza en un nivel y la otra enseñanza profunda le fue dada a la Kabbalah. Ahí es el origen de cómo fue transmitida la Kabbalah. Por eso te digo, tengo que hablar un poquito de misticismo. Sí, ya, que no religión. No religión. No. Desde luego que no. No tiene. En aquellos entonces no existía la religión. No existía. Recordemos que las religiones, a lo mejor las que conocemos en el mundo occidental, tienen menos de 2000 años. Creo que la católica tiene como 1700 años. Sí, fue fundada importante no confundir. 300 años después. Entonces, en aquel entonces no existían religiones. A veces se ha confundido, ¿no?, el concepto, pero la Biblia, por ejemplo, no fue hecha bajo ninguna religión. Es una revelación nada más. Pero bueno, llenemos un poquito de historia. Luego, uno de quien se dice que en aquel entonces la Kabbalah no fue divulgada, no fue dada más que a Moisés, y él la transmitió a un grupo pequeño. Luego hay el gran autor de la Kabbalah, Shimon Bar Yochai, que es un sabio que la recibe, no es un autor, la Kabbalah solo se recibe a través de revelaciones que las personas con cierto nivel de conciencia reciben, y entonces nada más la van escribiendo. Entonces Shimon Bar Yochai, como realmente recibimos el conocimiento, es de esa manera. Así es, ¿no? Realmente sí la recibimos. Entonces, la Kabbalah la recibe Shimon Bar Yochai también aproximadamente hace aproximadamente 2000 años. Estamos llegando al primer corte, Roger. Nos quedamos con esto y a lo mejor regresamos con esto de la resiliencia. Hice una pequeña pausa para que estar más en contexto de la Kabbalah. Estamos de regreso en un momento.
más no significa que lo vaya a hacer igual que tú, ¿no? Estamos de regreso en su programa Otras Voces con el maestro Rogelio Castellanos y estábamos con un poquito de historia, pero no, esto era para ubicarnos un poquito más en la Kabbalah y hablábamos de la resiliencia, terminamos con este tema de la resiliencia. Yo por aquí, tienes unos blogs que me hice favor de compartir. Yo creo, sí, pues sí son públicos, claro, ¿verdad? Sí, muy interesantes. Se encuentran en concienciaaplicada.app. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, por ahí yo estaba leyendo en tu blog esto de la resistencia, persistencia y resiliencia. Todo aquel que ha caído en su vida y ha logrado levantarse y alcanzar el éxito, ya sea en cuestiones materiales y en sus relaciones espirituales, sabe que el nivel de satisfacción es muy superior al que pudo haber sentido en su condición inicial, ¿sí? O sea, cuando nos podemos levantar, yo así lo entiendo, ¿no? Cuando nos levantamos, vamos a sentir esa satisfacción. Esa real. Satisfacción. Mira, esta palabra satisfacción encierra una de las columnas vertebrales de la enseñanza de la Kabbalah. En este mundo hablamos mucho de felicidad, ¿no? De felicidad, de satisfacción de vida. Sí. Y todo el quehacer humano desde que nos levantamos está en la búsqueda de esa felicidad. Entonces, el gran punto es ¿por qué no la gente es feliz? ¿Por qué la gente no se siente satisfecha? Bueno, precisamente porque lo que nosotros venimos a trabajar a este mundo es la capacidad de ser felices y de tener satisfacción de vida, pero a través de ganarte las cosas. Lo que dices, ¿no? Sí. A través del trabajo. A través del trabajo, exactamente. A través del trabajo, si hablamos de trabajo físico, bueno, el trabajo profesional o laboral, y el trabajo espiritual, que es más importante. Decía yo al final, antes del corte, que el trabajo más difícil que hay es el trabajo de conciencia, porque nos incomoda, nos saca de nuestras áreas de rutina, de nuestros hábitos, de lo que ya conocemos. Entonces, el trabajo espiritual es lo más difícil que hay por hacer, pero es donde te vas a ganar esa luz. ¿No? ¿Cómo lograr la felicidad? Pues a través del trabajo de conciencia. Porque el trabajo de conciencia lo que hace es irnos depurando como seres humanos. Entonces, todo aquello que antes te causaba enojo, tristezas, malestares, odios, rencores, lo vas a ir eliminando de tu vida a través de la sabiduría. La sabiduría es un sinónimo de luz. Entonces, conforme tú vas elevando tu conciencia, vas como iluminando esas zonas oscuras de tu vida. Sí, es muy común en algunas pláticas que doy y conferencias. Es hermoso, ¿no? Sí. Por ejemplo, es muy común y un tema, si nos da tiempo lo vamos a ahondar aquí, es el tema de la responsabilidad, que es como el primer tema que yo hablo cuando inicio clases. El punto número uno es que siempre le estamos echando la culpa a los demás de nuestros problemas, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a una persona, a ver, tú odias a tal persona. Quiero decirte que esa persona no es la causante de tu odio. El odio ya lo traes tú desde que naciste. Las personas alrededor solo se encargan de recordarte que tienes algo que trabajar. Exacto. Entonces sí. Todo viene entrelazado. Así es. ¿Verdad? Entonces, el trabajo. El conciencia. Que no queremos hacernos responsables. ¿Verdad? Sí, es como tú decías, me decías fuera del aire, ¿no? Que se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil cuando tú vas a dar tus cursos, a lo mejor eso es lo que ves, lo que permea en un grupo, el empezar a trabajar la conciencia, es como si estuviera, me imagino yo así como si tuviéramos que pulir toda esa, en una piedra que está, no estoy hablando metafóricamente, bruta, algo que lo está obstruyendo todo y que hay que quitar esas capas para llegar al diamante que todos somos. Bueno, tú lo dices muy bien. No, todos somos como una piedra bruta, pero dentro de nosotros hay un diamante esperando a ser revelado, un diamante que irradia luz. Y por eso estamos en esta vida.
Pero la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de meternos a este trabajo. Yo digo que el trabajo de la Kabbalah es para valientes, porque la verdad es que tu vida se empieza a cambiar. Tú entras a Kabbalah y en 3, 6 meses tu vida empezó a cambiar. Y ojo, a cambiar a veces no significa que vas a resolver tus problemas. Es trabajo. Sino se empieza a mover tu mundo. Porque la Kabbalah lo que hace es abrirnos esas cortinas que nos muestran una realidad mayor. Mover tu mundo. Así ¿no? se a mueve. mover este mundo que tenemos aquí. Por eso se dice que cuando tú cambias tu conciencia, tu realidad va a cambiar. ¿Sí? Vas a entender por qué tienes enfrente a esa persona que te cae tan mal y vas a acabar amándola. Porque va a llegar un momento en que vas a entender por qué esa persona está o estuvo en tu vida y vas a cambiar a lo mejor ese odio, ese malestar por una apreciación, por un agradecimiento, por un gracias por haberme mostrado esto de mí y porque si no, no hubiera yo podido trabajar este odio, este rencor. Y porque conocí la resiliencia. Así es, pero hay que tener esa capacidad de seguir en el camino. Sí, Roger. Y bueno, también quiero... Bueno, por supuesto, del lenguaje. El lenguaje es el que nos hace humanos. Entonces, por eso el programa de Otras Voces. Hoy eres tú la otra voz y todos formamos las otras voces. Y esas voces y esa conciencia que tenemos que escuchar. Y a través también de los escritores. Tú eres un escritor, indiscutiblemente. Entonces, podemos leer tus artículos y tu trabajo, como decíamos, en tus blogs. Y también me platicabas que estás en Casa del Escritor, que afortunadamente sigue sus funciones. A veces ya estábamos así como que un poquito deprimidos, pero claro, qué bueno, ¿no? Que está en funciones, porque es muy importante. Y ahora, cuéntame, ¿en qué talleres estás, Roger? Mira, yo he estado en talleres desde redacción, sí, con el maestro Carlos Alatrista y en el Colegio de Escritores. He estado con el maestro Corea en lo que es estilos género. He estado en ensayo con el maestro Jesús Bonilla. Actualmente estoy en el taller de cuento con el maestro Jorge Abascal y con el maestro Néstor Vázquez. Estamos experimentando lo que se llama la literatura y la expresión artística a través de sus talleres, ¿no? Sí, Roger. Y cuéntame, si no está apartado de tu quehacer como maestro de Kabbalah, ¿no? ¿Por qué piensas en asistir a estos talleres en relación a tu quehacer? A mi quehacer. Por una simple palabra, es responsabilidad. Uno como maestro y como transmisor de esta enseñanza asume una responsabilidad colectiva y uno tiene que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, aunque yo me dedico a escribir hace muchos años. Mucha responsabilidad, Roger. Me dedico a hablar, me dedico a dar pláticas, cursos, conferencias hace muchos años. Pues uno tiene que reconocer que puede mejorar esas habilidades con la finalidad de poder transmitir mejor las cosas, ¿no? Entonces, el motivo por el cual estoy únicamente tomando toda esta formación como escritor es porque tengo una responsabilidad de comunicar y lo quiero hacer de la mejor manera, ¿no? Sí, Roger, y tenemos aquí una prueba, ¿no? Fehaciente. Estás en cuento. Uno de los pininos en cuentos. Sí, bueno, tú que eres orador, no. Y si nos hicieras favor de leernos. Sí, mira, este es un cuento que escribí en el taller precisamente de cuento. Vamos a leer, se llama El Paso. Y vamos a poner atención. Vamos a poner atención en una música así como muy mística, ¿no? Quizás. Imaginemos que estamos se puede, claro que se puede. Escuchando la música, las flautas de allá del lejano oriente, ¿no? Se llama El Paso. A mitad del desierto, donde los sueños se funden con la realidad, surgen seres milenarios. Su presencia siembra cada uno de los granos de arena. Ahí, en la absoluta soledad que nos regalan las dunas, espacio y tiempo, se funden más allá de los sentidos para ser el lugar donde todo sucede y todo ya sucedió. Esther y el faraón, viejos amigos que durante siglos y siglos se han visto la cara año con año, se saludan efusivamente. Casi no te dejas ver, dijo el faraón.
Sí, al parecer siempre estás un paso delante de mí, replicó Esther. Cuéntame, ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras que la gente te haga caso cuando a mí no me escuchan? Te voy a contar mi gran secreto. Escucha, acerca tu oído, que nadie se entere. Le he hecho creer a la gente que no existo en ellos. ¿Te das cuenta qué gran maniobra? Impresionante, nadie puede derrotar a un enemigo que no existe. Exacto, mi querida amiga, contestó el faraón. Déjame te cuento aún más. Como tú sabes, el ser humano es una aspiración, es un objetivo, no es una condición presente. Desde luego sé, Esther, que tu razón de existir es precisamente que se cumpla ese objetivo. No, dice Faraón. En el humano habitan fuerzas que viene arrastrando en su proceso evolutivo. Está impregnado de fuerzas minerales, vegetales, animales y humanas. Y es precisamente donde yo entro en acción, dijo Faraón. Mi trabajo consiste en impedir que se revele el ser humano y siga reaccionando instintivamente con el animal. De esta manera siguen siendo mis esclavos. ¿Pero y qué pasa con la libertad y la felicidad?, cuestionó Esther. Tú sabes que esto es lo que mantiene una lucha constante y es su razón de vivir de los seres humanos. De hecho, mi trabajo es dotarlos de la sabiduría que les abra las puertas de la libertad y con ello asegurarme de que sean capaces de descubrir su propia felicidad, contestó Esther. Faraón le dice, yo sé, Esther, que en estos temas tú eres experta y en otra ocasión más adelante espero me cuentes algo al respecto, pero permíteme continuar. Crear confusión es una de mis especialidades y si en algo he logrado mi cometido es en eso que unos han llamado el ejercicio del libre albedrío. Nada más alejado, tú lo sabes, pero es divertido. Habrás notado cuántas discusiones he creado entre hijos y padres o en un matrimonio cuando en actos de valentía se atreven a gritar las palabras que yo les susurro a sus oídos. Déjame ser, quiero ser libre. Y esa es la gran mentira que les he hecho creer. No se dan cuenta que siguen siendo mis esclavos y salen de una cárcel para entrar a otra. ¿Tú qué opinas, amiga? Él guardó un breve silencio y contestó. No cabe duda, eres genial. A esta vida no venimos a hacer lo que queremos. Venimos a hacer lo que debemos hacer. Y tú los engañas haciéndoles creer lo contrario. Antes de que Esther continúe hablando, el espejo de los tiempos de lo que es y será se abre como un espejismo ante esos dos seres ancestrales. La imagen que se refleja en el espejo es intimidante. Miles de millones de ojos cuyas almas humanas se han diluido en el tiempo muestran la carga de la inútil vida. Esther continúa hablando. Las personas creen que son libres haciendo lo que se les venga en gana y no se dan cuenta que su vida es como la de un hámster en su ruleta y enjaulados. Por eso se la pasan busca y busca la felicidad sin darse cuenta que jamás la encontrarán en esa jaula. Claro, esa jaula es muy cómoda, ya que ahí les dan de comer, ahí duermen, trabajan toda su vida. Descansan un poco, se reproducen, hacen lo que quieren, a veces se enferman, se pelean, pero ahí siguen hasta que mueren. Esto me recuerda la historia de un expresidiario, me contaba que las prisiones eran lo más parecido al infierno, pero cuenta algo más profundo que marcó toda su vida. Cuando había riñas entre los reos, todo mundo iba a parar a la Bartolina como castigo. Un lugar oscuro diseñado para 2 personas, sin embargo metían hasta 10. El hacinamiento hacía que al salir todos estuvieran llenos de salpullido y malolientes. Asegura que cuando estaba encerrado en la Bartolina, su mayor deseo era volver a la cárcel, a su celda. Así vive el ser humano, entre la cárcel y la Bartolina, hasta que decide dar el paso, concluyó Esther. ¿El paso? ¿Cuál paso?, preguntó intrigado el faraón. Se me olvidaba, faraón, que tu nombre significa limitaciones, y eso es lo que haces con los humanos. Tu mundo es este, por eso no entiendes lo de dar el paso, ya que tendrías que dejar tus dominios y poner en riesgo tu sobrevivencia. Lograr que una persona realice el Pesaj, que algunos conocen como Pascua, es mi primer trabajo, pero debes saber, no es fácil que la gente deje su celda. Está muy arraigada a ella, y sobre todo cuando les dices que el paso es hacia el desierto. El faraón, elevando su voz, le contestó, sí, tienes razón, porque siempre que apareces las personas se incomodan, y yo los hago siempre volver a su mundo de limitaciones. Difícil trabajo tienes, Esther, replicó el faraón. Así es, pero como tú lo dijiste, ese es mi trabajo,
y una de mis funciones más importantes es hacerle ver a los humanos que la libertad real y permanente está fuera de esa jaula y saliendo de sus áreas cómodas. Mi labor más difícil es convencerlos de salir de ahí, de dar el paso. Cuando tú haces tu trabajo también y la gente cae en desgracias, mi estimado faraón, estoy huyendo de su jaula algunas veces por voluntad propia, y es cuando yo los estoy esperando para guiarlos por el desierto. Ahí donde todo es inhóspito, inseguro e incómodo, a la vez es un nuevo mundo de posibilidades infinitas, donde afrontamos experiencias maravillosas que finalmente los llevará a la verdadera libertad, que es liberarse de ti, faraón, concluyó Esther. El faraón se acercó y con un tono de fastidio dijo: debes saber, Esther, a veces me canso de mi trabajo y me dan ganas de hacer algo más divertido, más amable con las personas, le confesó. Quizás te ayude a recordar que sin ti, estimado faraón, este mundo estaría lleno de infelicidad e insatisfacción, de ociosidad, y viviríamos como animalitos disfrazados de humanos. Sin ti los seres humanos no crecerían, no enfrentarían sus miedos, no necesitarían aprender a amar y a compartir, nunca conocerían la adversidad, las desgracias que los impulsan a salir adelante. ¿Te imaginas un mundo así, amigo faraón? Gracias, amiga, me has recordado la importancia de mi misión y no descansaré hasta cumplirla. De nada, ya es momento de partir de este sitio. Tú sabes, el libre albedrío es un lugar temporal y permanecer en él es como vivir en una cuerda floja. Por cierto, ¿vistes a Joseph? Vamos a visitarlo, ya es su tiempo. Te veo en 40 días. Esther toma por el hombro a Faraón, lo mira a los ojos y le dice: recuerda, amigo Faraón, que a esta vida no venimos a hacer lo que queremos, venimos a hacer lo que debemos hacer. Así que haz lo que te corresponde. Una voz baja le susurra Esther al Faraón: el libre albedrío es una trampa. Joseph, por experiencia propia, lo sabrá. A la luz, a lo lejos, la luz del sol empapa la arena tibia del desierto. No, pues excelente, Roger. Lo que decíamos, ¿no? Mira, estamos llegando a otro corte muy a tiempo. Terminando con el cuento, vamos a continuar en un momento hablando sobre el cuento de Rogelio Castellanos, maestro de Kabbalah.
pero no estamos. Estamos de regreso en su programa Otras Voces. Muchas gracias por escucharnos a través de sabersinfin.com. Y estábamos escuchando el cuento de Castellanos y nos quedamos platicando en el corte sobre estos conceptos y que están aplicados aquí en el cuento. Y bueno, yo te decía, Roger, ¿no? Que nos ubicas en el tiempo, en el espejo del tiempo, que así como estamos en los principios de la historia del hombre y aplicado estamos en principio, ¿no? Y hablando sobre el libre albedrío, que tocas el tema aquí en tu cuento, el libre albedrío, que también es interesante platicar sobre ese concepto del libre albedrío, porque todos hablamos que tenemos libre albedrío, claro, ¿no? Pero ¿de qué manera lo manejamos? ¿O realmente tenemos libre albedrío? Sí, mira, se ha confundido tanto el libre albedrío que ha sido bandera de esa palabra de la libertad, ¿no? O sea, creemos que somos libres porque hacemos lo que queremos, porque decimos lo que queremos, porque actuamos como queremos, ¿no? Pero en realidad el libre albedrío es un nivel de conciencia que hay que desarrollarlo, hay que estar en ese nivel de conciencia para entender lo que es saber el libre albedrío, porque pasa como el ejemplo aquí del hámster, ¿no? El ser humano vive en una ruleta todos los días y cree que ese es el mundo único que existe y está tomando decisiones en ese mundo, pero hay otros mundos, otros niveles de conciencia que hay que conocerlos, poder ejercer el libre albedrío. El libre albedrío en Kabbalah es la capacidad de poder decidir si te vas por el lado de la luz o te vas por el lado de la oscuridad. ¿Sí? Pero solo puedes tener libre albedrío cuando tienes la luz, cuando tienes la sabiduría. Entonces tú puedes decidir si se vas por la oscuridad o te vas por la luz. Ese es el libre albedrío realmente en Kabbalah. Pero el problema es que el ser humano, cuando no tenemos nuestra conciencia, siempre nos estamos moviendo en el mundo de la oscuridad, en un solo lugar, y creemos que ejercemos nuestra libertad. Y por eso esta sociedad está como está. O sea, el mundo occidental podemos ver que no es feliz. Por más que le están buscando los sistemas de gobierno, los sistemas sociales, lo que quieras, democracia, el ser humano no es feliz, ¿no? Porque maneja su libre albedrío. Exacto, manejas el libre albedrío y sale lo que tú comentabas hace rato. No nos damos cuenta que en ese uso de querer hacer lo que quiero, daño a los demás, ¿no? En busca de mi felicidad me doy el derecho de dañar a los demás, de ser egoísta, de solo pensar para mí mismo, porque estoy pensando que eso es lo mejor para mí. El libre albedrío no tiene nada que ver mucho con solo pensar solo para mí mismo, cuando realmente lo mejor para nosotros va a ser cuando empecemos a pensar y actuar hacia los demás. Entonces estaremos en una sociedad todavía más armónica. Entonces, el ser humano es una aspiración. Así es. Es un objetivo, no es una condición presente. Así es un concepto muy fuerte. Creemos que somos seres humanos en toda la extensión de la palabra, pero el ser humano es un ideal a desarrollar. ¿Por qué? Porque todavía nos comportamos como animales. Somos reactivos, somos instintivos, dañamos, matamos por comida. Regresamos siempre a eso, ¿no? Regresamos a nuestra parte animal, ¿no? Entonces, la conciencia nos ayuda a ser seres humanos. El ser humano ya no es instintivo, ya no es reactivo, ya no es egoísta. El ser humano ya es un ser puro que está revelando luz a cada momento de su vida, que está inmerso en un mundo de colaboración mutua, ¿no? Entonces, por eso yo lo defino, el ser humano es una aspiración. Aspiramos realmente a ser seres humanos en toda la extensión de la palabra, mientras todavía tenemos vestigios. Y eso, por eso venimos a este mundo a perfeccionarnos, a ser seres humanos realmente, ¿no? Sí, en el ser humano habitan fuerzas que vienen arrastrando en su proceso evolutivo. Está impregnado de fuerzas minerales, vegetales, animales y humanas. Y es precisamente donde yo entro en acción. Mi trabajo consiste en impedir que se revele el ser humano
y siga reaccionando instintivamente cual animal. De esta manera siguen siendo mis esclavos. Ese es el trabajo del faraón, que es el sinónimo del egoísmo. Eso te iba a decir. Ese egoísmo que nos habla y nos domina, ¿no? Y que nos hace estar siempre cayendo. Pero no nos damos cuenta que seguimos siendo esclavos de nuestro propio egoísmo. Sí, fíjate, entonces estoy encontrando todo esto en tu cuento, en un cuento, la importancia de leer cuentos y encontrar entre líneas todos esos conceptos que a veces ni siquiera nos los preguntamos, ¿no? Y cómo nos puede esclarecer la literatura todas estas ideas. Sí, para mí adentrarme en el mundo de la literatura, en el mundo del escritor, de este arte tan bonito, ha significado un descubrimiento precisamente de cómo transmitir el mensaje de una manera. Porque bueno, Roger, amena, tú, ¿no? Eres escritor. Claro. Eres escritor. Tú bueno, algo tan hermoso como quizás es manejar el lenguaje, ¿no? Que eso es lo que te decía, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. ¿No? Sí, nos sí. humaniza. Eso es lo que nos humaniza. Pero ahora entras a la estructura del cuento. Así es. Pero tú tienes como base, eres escritor, transmites Gracias. lenguaje, ¿no? Sí, entonces, sí. Para ti, entras con la idea de hacer cuento para poder transmitir de otra manera, Así ¿no? es. Tus conceptos de Kabbalah. Y dime cuál ha sido ahora ¿cómo te has sentido a través de escribir cuentos? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Es una nueva sensación? Es un reto, es una sensación que vas descubriendo dentro de ti misma en cuanto a poder evocar un mensaje a través de despertar imágenes en las personas, en ti mismo, en remontarte a lugares inimaginables muchas veces. Es cierto. Pero es una herramienta muy, muy bonita, ¿no? El cuento lo he descubierto y me ha descubierto a mí mismo, ¿no? Porque hablando de enseñanza, olvidemos que la palabra educación significa extraer de, y el arte tiene el poder de extraer de ti algo que a lo mejor ni tú mismo conocías de ti, ¿no? El arte te potencializa como ser humano, ya sea el arte, el canto, la danza, la escritura, tiene el poder de extraer de ti cosas que no sabías de ti mismo, ¿no? Y entonces el explorar este mundo de la escritura para mí también ha sido pues qué agradecida, ¿no? de que lo estés diciendo, porque cada semana parecía repetitivo, pero es algo tan bello lo que dices sobre el arte y sobre... pues es lo que, te repito, lo que nos humaniza, ¿no? El arte es el que nos salva, ¿no? El que arte nos va salvando. Sí, precisamente en un taller con el maestro Néstor, ¿no? Y nos decía, el arte transforma a las personas, ¿no? Y veíamos un documental donde unas personas que se dedicaban a lo mejor a recolectar basura, a través de todo un proceso acabaron haciendo arte y cambiaron sus vidas, cambiaron su entorno. Entonces, para mí el arte es la excelencia en la enseñanza, poder extraer de las personas lo mejor que tienen, porque todos traemos un potencial inmenso, pero que está ahí latente, dormido, y desafortunadamente pues nuestro sistema educativo no se encarga de extraer nada, y el ¿no? arte, ahí está todo. Ahí está, te extrae de ti cosas, te trae disciplina, cierto. Te trae trabajo en equipo, te trae fortaleza, te trae creatividad, o sea, el arte hace que saques de ti cosas que ni te imaginas. Entonces, son de los descubrimientos que estar en el mundo de la literatura me ha dado que yo no me imaginaba, ¿no? Sí, y mira, yo revisé me hiciste favor de compartir tu blog, y me dices cómo lo podemos encontrar. Como concienciaaplicada.app. Sí, encuentro ahí, bueno, es para estarse leyendo tu blog por largas horas, muy interesante y enriquecedor. Y encuentro, y me parece que por aquí podemos entrar con esto del intelectualismo y sabiduría.
¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Que, sobre la educación y sobre que también confundimos esto, el intelectual es el que tiene mucha información. Así es. ¿No? Que ha leído mucho, que sabe mucho de las cosas. Pero la sabiduría, ¿qué diferencia hay? Muy simple, la sabiduría te transforma en un mejor ser humano. Entonces, la clave de cuando uno sabe algo debe de llevarte a transformarte en una mejor versión de ti mismo, porque si yo solo me dedico a obtener información... Ajá, porque pensamos que es que con tener información... No, eso no me lleva a nada. Puedo ser una persona que tiene mucho tiempo y entonces me pongo a leer, o también hay personas que por no enfrentar su realidad se ponen a leer y se vuelven con de ratas de biblioteca, ¿no? Pero... Y saber mucho no te lleva a nada si no te transforma, aunque sea 1 milímetro, si no te hace un mejor ser humano, aunque sea 1 milímetro. O sea, no pedimos que te vuelvas un santo, ¿no? Porque yo le digo a mis alumnos, los santos están en el cielo. Mientras estemos vivos es porque tenemos mucho trabajo que hacer en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre intelectualismo y sabiduría que yo manejo, ¿no? O sea, la sabiduría es aquella que te transforma en un mejor ser humano, mientras sea un conocimiento. Incluso un estudiante de Kabbalah puede estar muchos años estudiando, sabiendo Kabbalah, pero si no se ha transformado, si no aplica, si no hace la tarea, como yo les digo, pues nada más sabes Kabbalah, pero no, si no te has transformado, no eres sabio. No hay sabios egoístas, porque la sabiduría es un sinónimo de luz, es un sinónimo de alguien con conciencia, ¿no? Sí, Roger, y bueno, cuántos conceptos tan hermosos manejas. Yo por aquí está, bueno, esto lo apunté porque dije, bueno, me pareció interesante. No me digas, David. David, muchas gracias. Y pues, ¿qué te digo, Roger? No, interesantísima tu plática. Ojalá que haya una segunda parte de Kabbalah, ¿no? Claro. Entonces, sí, vamos a estar en contacto para que agendemos y nos hagas favor de venir y sigamos platicando con los radioescuchas de otras voces. Al contrario, muchas gracias a ti, por tu voz. A la estación, gracias a ti por tener esta sección tan maravillosa y que abre la posibilidad a muchas personas de escuchar las otras voces, ¿no? Roger, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco tu presencia. Y gracias a nuestros radioescuchas. Nos vemos el próximo martes, primero Dios, en Otras Voces.